Hola a toda la comunidad. En este video les voy a hablar sobre miedos y fobias. Primero, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción básica que tiene que ver con la valoración automática inconsciente que se hace de un peligro. La respuesta del miedo está controlada por la parte de nuestro cerebro más instintiva. Implica, además de las manifestaciones corporales que ya hablamos del estrés, un conjunto de comportamientos y emociones que se observan y experimentan cuando un organismo se enfrenta a situaciones de riesgo o amenaza. Es decir, aparecen cambios orientados ya sea a evitar la situación atemorizante o, si no hay escapatoria, a enfrentarla. No obstante, el miedo también tiene una dimensión psicológica, pues constituye un estado emocional y afectivo por el cual tratamos de adaptarnos a las situaciones a las que nos enfrentamos. A nivel cognitivo, el miedo también nos lleva a elaborar pensamientos e imágenes sobre alguna situación temida, generando de esta forma algunas respuestas anticipatorias a esto. Por último, y si vamos más allá, el miedo también posee connotaciones tanto culturales y sociales, pues muchos de nuestros miedos son aprendidos y adquiridos a través de la interacción con los demás en sociedad. Ahora, el origen de los miedos puede ser de dos tipos. Uno, filogenéticos, que son estímulos asociados a peligros ligados a la supervivencia en un sentido evolutivo y que se resuelven con el tiempo. Un ejemplo de este tipo de miedos viene siendo el miedo a los desconocidos. Este es especialmente frecuente en la infancia, que se trata de un mecanismo de protección que permite que los niños más pequeños, de entre 1 o 2 años aproximadamente, se mantengan cerca de sus cuidadores. Este miedo nos indica que el niño tiene un vínculo saludable con su figura de apego. Y el segundo tipo, que son ontogenéticos. Estos son los más comunes y están relacionados con nuestra propia historia de aprendizaje. 7 miedos más comunes vienen siendo el miedo al rechazo, que es especialmente notorio en la adolescencia, cuando el grupo de pares cobra gran importancia en nuestra vida. Esto nos puede llevar a actuar de formas que no queremos con tal de encajar y ser aceptados en determinado grupo. Otro es el miedo a los cambios y el fracaso. Este puede resultar altamente limitante, ya que impide a las personas la toma de decisiones, dar algunos pasos en sus vidas, arriesgar y, por lo tanto, crecer. Puede hacer que nos sintamos atrapados en una vida que no nos hace felices, ya que tememos que los cambios nos vayan a perjudicar. Contrario a este está otro, que es miedo al éxito o también complejo de Jonás, así se conoce, que este es en personas que alcanzan el éxito. Este por lo general se plantea desde tipo inconsciente, ya que lo experimentan sin darse cuenta, tal vez por su historia, que traicionan a los demás de su familia que no hayan tenido éxito. Otro, miedo al compromiso. Muchos casos de estos se deben a malas experiencias de relaciones anteriores. Actúa como una defensa para evitar un sufrimiento de nuevo, pero en realidad nos impide continuar con nuestra vida y ser capaces de establecer nuevos vínculos saludables con otras personas. Luego, el miedo al abandono. Este es muy notorio en aquellas personas que han tenido experiencias tempranas negativas con sus primeros vínculos establecidos, léase con sus padres o sus primeros cuidadores, tíos, abuelos, etc. Si estas fueron relaciones negativas, las personas, por dicho temor al abandono, se aferran a futuras relaciones dañinas en las cuales no tienen ni voz ni voto. Luego, el miedo a la soledad. En este puede venir incluido el síndrome del nido vacío.
Si bien es cierto que todos los seres humanos necesitamos de los demás para poder sobrevivir, también es importante saber disfrutar del tiempo a solas. Este es un miedo que muchas personas tienen y que viene siendo muy dominante. Y aunque está en cada etapa del ciclo vital, es especialmente notorio y se hace mayor cuando se entra a la vejez, ya que este es un momento de grandes pérdidas. Y el miedo a la muerte, altamente aprendido por nuestra cultura, ya que se ha desnaturalizado algo que es parte de la vida también. Hablando incluso del vocabulario que usamos, diciendo, por ejemplo, se fue, está de viaje, se quedó dormido, disfrazan la muerte en sí misma y aumentan el temor de ella. Otra forma de clasificar los miedos es de dos tipos: normal o patológico. Ahora, ¿qué entendemos por miedo adaptativo normal? Este es cuando es un mecanismo de supervivencia y defensa que permite al ser humano responder ante situaciones adversas con rapidez y eficacia. Se activa ante un peligro real y con una intensidad proporcional a la amenaza existente, y por lo tanto está regulado de forma totalmente automática y desaparece rápidamente en cuanto el peligro desaparece. Y ahora, ¿qué entendemos por miedo patológico? El miedo se vuelve patológico cuando se activa con mucha frecuencia ante niveles bajos de peligrosidad, y además la respuesta ante esta activación baja es desproporcionada, pudiendo generarse un terror incontrolable. Cuando el miedo se vuelve patológico, es importante marcarlo, se pueden desarrollar problemas psicológicos importantes, como viene siendo la ansiedad, ataques de pánico y fobias, precisamente a lo que vamos. Ahora, ¿fobia y miedo son los mismos o en qué se diferencian las fobias del miedo? Bueno, como ya mencionamos, son diferentes, pues la fobia entra en el miedo patológico por su intensidad, por ser paralizante y desproporcionado con relación al estímulo que lo desencadena. Genera conductas evitativas ante la presencia de un estímulo en particular o ante la anticipación de la posibilidad de encontrarse frente a este estímulo. ¿Y cuáles son los síntomas de las fobias? Bueno, los síntomas más habituales o comunes son, en cuanto a físicos, la sudoración, respiración anormal, aceleración de los latidos del corazón, temblores, escalofríos, dolor en el pecho, sequedad en la boca, mareos o dolor de cabeza. En cuanto a psicológicos, predominan los pensamientos distorsionados respecto a la situación o estímulo. Y en cuanto a síntomas conductuales, el principal es la evitación de la situación o el estímulo temido. Por dar un ejemplo y que quede más claro, la mayoría de las personas tiene, en mayor o menor medida, miedo a volar, pero a pesar de ello, si es necesario por trabajo o lo que sea, se hace. Es decir, se tiene un miedo, pero no se tiene fobia. ¿Y cómo se genera una fobia? Bueno, las fobias no nacen con nosotros. Estas las aprendemos a lo largo de la vida, y una forma de aprenderlas es el condicionamiento, que es el asociar un conocimiento o aprendizaje con dos acciones diferentes. Por ejemplo, si hago esto, me puede pasar o ya me pasó anteriormente esto. ¿Y cuándo aparecen? La mayoría de las fobias se inician en la infancia, adolescencia o la adultez temprana. Pueden ser causadas por alguna situación estresante o acontecimiento traumático que la desencadene. O también pueden ser imitadas por un familiar que tiene alguna fobia y un niño acaba haciendo la propia. Ahora, ¿qué tipos de fobias existen? Se dividen en tres categorías conocidas, como son la agorafobia,
que es el temor a encontrarse en situaciones en las cuales la persona no puede escapar o pedir ayuda. Por ejemplo, estar en una tienda y que le roben, cruzar la calle y que la atropellen, usar el transporte público y que haya un choque. La fobia social es otro tipo, que es el temor a ser visto o juzgado mientras se realiza una actividad social, como por ejemplo dar alguna exposición, comer delante de los demás, convivencias en fiestas o reuniones, por ejemplo, etc. Y las fobias específicas, que son temores a objetos o situaciones particulares, como por ejemplo algún animal, las alturas y de ese tipo. Ahora, ¿cuántos tipos de fobias específicas existen? Bueno, estas pueden ser de 5 clases que son diferentes de acuerdo con la naturaleza del estímulo que las desencadena. Una es, y digamos la más común, de tipo animal. Esta por lo general son las que se desarrollan en edades más tempranas. Estamos hablando que con frecuencia en el inicio de la infancia. La segunda, de tipo ambiental. Este está relacionado con situaciones de algún fenómeno o desastre natural o atmosférico, por ejemplo, a las tormentas, a los truenos y de ese tipo. Luego, de tipo situacional. Estas son muy específicas también, por ejemplo, de túneles o recintos cerrados. Por ejemplo, esta es la claustrofobia. La altura, acorfobia, por ejemplo. También de tipo sangre y heridas, que son relacionadas con la visión de sangre de accidentes o de intervenciones sobre el cuerpo, como por ejemplo inyecciones, operaciones y de ese tipo. En particular, la fobia a la sangre, si hablamos de ella, es la que suele generar pérdida del conocimiento o incluso también desmayos. Y otras, que es ninguna de las anteriores, a objetos menos comunes. Por ejemplo, algunos muñecos, por ejemplo, algunos títeres que se puedan ver medio raros y que causen cierto temor. O también uno que fue muy común en su momento y que algunos si ven por ejemplo esa película de Chicos, puede repetirse ese temor y volverse fobia. Claro, los payasos. Eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente video. Pásenla bonito.